quién le gustan las vacaciones? A ver, levante su mano. Ese momento o ese tiempo donde vamos a un lugar especial, a compartir con amigos o a compartir con nuestra familia. ¿Nos gustan las vacaciones? Yo creo que a todos nos gustan y creo que son necesarias, ¿verdad que sí? Ahora, cuando pensamos en vacaciones, ¿qué lugares vienen a nuestra mente? La playa, la montaña, ¿verdad? Y aquí en Venezuela, entonces podemos pensar en Mérida, en el páramo, los que les gusta el frío. Pero al que le gusta el turismo de aventura, entonces piensa en los llanos, piensa en Canaima, ¿verdad? Ese turismo de aventura. De ese tiempo, o esos espacios donde podemos disfrutar, entre otros, que a usted también les pueden gustar. Pero, ¿alguna vez usted ha considerado ir de vacaciones a un desierto? Imagínese un desierto, ese lugar donde se experimenta una profunda sequía, donde hay temperaturas extremas. Decía el pastor, y lo pude investigar yo también, que en el día usted puede conseguir temperaturas entre 40, 50, más de 50 grados. Pero en la noche, entonces las temperaturas pueden estar hasta por debajo de cero. Y uno ve ese contraste, pero eso está ahí en las zonas desérticas. Hay poca lluvia, hay escasez de agua. Entonces, en esas condiciones, imagínense honestamente, ¿usted iría de vacaciones allí? ¿Será que podemos disfrutar en medio del desierto? Pudiésemos pensar que no, decimos no. Pero ¿sabe qué? En el desierto también hay oasis. Hay oasis en el desierto. Ese pequeño espacio de tierra fértil y verde, en medio de una tierra árida. Ese pequeño espacio donde podemos conseguir fuentes de agua, donde hay escasez de agua. Entonces, pensando en ese oasis que nosotros podemos encontrar en el desierto, hoy quiero hablarles bajo el tema: hay avivamiento en el desierto. Hay avivamiento en el desierto. Y a lo mejor usted se puede imaginar, pero ¿cómo puede ser eso, hermana Lismari? Bueno, hoy vamos a ver que sí es posible encontrar avivamiento en el desierto. Cuando nosotros pensamos en la palabra avivamiento, la hemos asociado muchas veces a algo masivo, a grandes movimientos, al despertar de la iglesia, al despertar del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Pero ¿sabe qué? Aunque eso es cierto y nosotros podemos identificar grandes avivamientos a través de la historia de la iglesia, hay avivamientos que son personales. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, en lo que es la historia de nuestra vida cristiana, experimentamos avivamientos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, eso nos habla de que nosotros como creyentes también experimentamos avivamientos. El desierto, desde el punto de vista bíblico, es un lugar de prueba, de peligro, de vulnerabilidad. Comúnmente no nos gusta estar en el desierto. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta pasar momentos difíciles. ¿Sabe qué? A nosotros nos gustan las respuestas inmediatas. No nos gusta la espera. Queremos la satisfacción
inmediatas, las respuestas rápidas. Pero ¿sabe qué? También el desierto es un espacio de un encuentro íntimo con Dios. El desierto es un lugar de crecimiento. En el desierto somos transformados conforme al propósito de Dios. Por eso les puedo afirmar en esta mañana que hay avivamiento en medio del desierto. Y quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 43. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. O hasta la primera parte del 3. Cuando lo ubiquen, se pueden poner de pie. Del 1 al 3. Isaías 43, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Padre, en esta hora te alabamos, Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, por la oportunidad de estar aquí hoy, en este día, y poder venir y alabar tu nombre. Oh Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú puedas ministrar a nuestras vidas, Señor. Oh Señor, que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones, oh Dios, según la necesidad de tu iglesia. Oh Espíritu Santo de Dios, paséate en medio nuestro. Oh Señor, toca cada vida en esta mañana, mi Dios, y que podamos salir de aquí edificados, que podamos salir de aquí renovados, mi Dios. Oh Señor, ministrados por tu Espíritu Santo. Oh Señor, sé tú hablando a tu iglesia, Señor. Oh Padre amado, coloca tus palabras en mis labios, Señor. Oh Suribiri Canaraya Soa. Oh Señor, y que seas tú en mí, Padre eterno, oh Dios mío, para hablarle a tu pueblo. Oh, gracias te damos en esta mañana. Recibe, Señor, toda gloria. Recibe, Padre, toda adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Si nosotros nos ubicamos en el contexto de las palabras que acabamos de leer, Israel estaba pasando por un desierto. Esta sesión del libro de Isaías, que incluye los capítulos del 40 al 55, está enfocado en consolar a la nación judía, darle palabra de esperanza a la nación judía. ¿Por qué? Porque Jerusalén había sido destruido, es alrededor del año 587 antes de Cristo, y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces ellos estaban en medio del cautiverio, y mientras ellos se encontraban allí en el exilio en Babilonia, ellos reciben en medio de esa situación esta palabra de consuelo, esta palabra de esperanza. Y lo primero que el Señor le recuerda a Israel es quiénes son ellos. ¿Quién es Israel? ¿Quiénes son ellos como pueblo? Entonces, en medio del desierto,
como primer punto, Dios afirma nuestra identidad. ¿Qué le dice el Señor a Israel? No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Si utilizamos otras versiones, dice, no tengas miedo. Yo te he liberado. He pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Dios le dice a Israel, aunque en este momento estás viviendo esta situación, aunque en este momento estás cautivo en otra nación, no te olvides que tú eres mi pueblo. No te olvides que yo te he liberado, he pagado tu rescate y tú eres mío. ¿Y sabe qué? De la misma manera, Dios pagó nuestro rescate en la cruz del Calvario. Hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos su pueblo y Él es nuestro Salvador. Así que aunque estemos pasando momentos de dificultad, que ciertamente van a venir, aunque estemos pasando momentos de prueba, que en muchas ocasiones vamos a tener, en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, no podemos olvidarnos de quiénes somos. No podemos olvidarnos que somos hijos de Dios. Eso es lo que el Señor le está afirmando a su pueblo en medio del desierto. Por medio de la salvación en Cristo Jesús, el creyente ha sido bendecido, ha sido escogido, adoptado, redimido, perdonado, ha recibido herencia y pertenece a Dios. Pablo afirma en Efesios que el creyente está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. No importa lo que esté afrontando, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos acceso a Él por medio de su Santo Espíritu. Hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice la Escritura que el enemigo no nos puede acusar porque Dios es el que justifica. Él anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra, clavándola en la cruz. Así que no debemos escuchar las voces extrañas. No debemos escuchar la voz del enemigo. Porque, ¿sabe? En medio de esas situaciones que muchas veces nosotros afrontamos, tenemos una batalla en nuestra mente. Vienen esos pensamientos acusadores o esos pensamientos que te dicen, mira cómo estás, mira la situación que estás pasando. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te está aconteciendo esto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por esto? Pero allí, hermanos, es cuando más debemos afirmar nuestra identidad en Cristo Jesús. Allí, en medio del desierto, es cuando no debemos olvidar que somos hijos del gran Rey. Y que si somos sus hijos, Dios va a obrar a favor nuestro. El autor Boas, que es autor de un libro cristiano que se llama Conformados a su imagen. ¿Sabe qué dice él? Nuestra cultura en la que nosotros vivimos, con la que nosotros nos encontramos cada día, nos da valor a través de los logros, a través de las cosas que hacemos.
y nos alienta a darle más significado a quienes somos a través de lo que hacemos. Esa es nuestra cultura. Entonces, eso es como que, bueno, dime qué haces y puedo tener un perfil de quién eres. Pero en nuestro caso, quienes somos en Cristo, no lo determina lo que hacemos, sino lo que Él hizo en la cruz del Calvario y lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas cada día. Lo que hacemos no determina nuestra identidad. Al contrario, nuestra nueva identidad en Jesús determina lo que hacemos. La palabra nos dice que somos nuevas criaturas cuando confesamos a Cristo. ¿Y sabe qué? Dios nos ha dado un gran valor. Usted tiene un gran valor. Así que no se sienta poquito. No, usted es un hijo de Dios y Él nos ha dado gran valor, nos ha otorgado dignidad y aceptación y propósito. Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois. Vosotros que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Así que, hermanos, si estás pasando por un momento difícil, si te encuentras en el crisol de la prueba, si te sientes que estás pasando por un desierto, si estás atribulado, recuerda, tú eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Él pagó tu rescate en la cruz del Calvario y Él no se ha olvidado de ti. Él no se olvida de nosotros. Isaías dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre. Es difícil que una madre se olvide de sus hijos. Es difícil, ¿verdad? Pero la Escritura dice que aunque ella olvide, aunque si por algún momento eso llegara a pasar, yo nunca me olvidaré de ti. Cuando tenemos presente, hermanos, quiénes somos en Cristo, podemos tener avivamiento en medio del desierto. Porque podemos ser renovados por el Señor. Porque podemos ser reavivados en nuestra fe en el Señor. Así que, hermanos, confiemos. Él está con nosotros. Otra afirmación que Dios le hace a Israel en medio del desierto, en medio de esa situación que está viviendo, es que Él está con ellos. En medio del desierto, nosotros podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Dios camina con nosotros. La Escritura dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. En la traducción del lenguaje actual dice, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás por el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Soy el Dios Santo de Israel
Israel, yo te amo, tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. En medio del desierto, hermanos, tenemos que confiar en las promesas del Señor. En medio del desierto tenemos que confiar en que Él no nos ha dejado solos. Él permanece a nuestro lado. Muchas veces cuando enfrentamos momentos de dificultad, tendemos a pensar que Dios nos ha dejado solos. No encontramos respuesta muchas veces. No encontramos razón para la situación que estamos confrontando. Muchas veces no entendemos los procesos de Dios. Y eso nos lleva, ese periodo nos lleva a la duda. Nos lleva a dudar. ¿Sabe? Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, pasó este momento de duda, este momento de dificultad. El mismo Juan que bautizaba en el desierto. El mismo Juan que había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora estaba en la cárcel. Ahora estaba padeciendo. Y llamó a sus discípulos. Vayan y pregúntenle a Jesús si este es el Cristo o esperamos a otro. Tuvo una crisis de fe y dudó de quién era Jesús. Y muchas veces cuando nosotros estamos en estos procesos, tenemos esas crisis de fe. Señor, ¿realmente estás conmigo? Señor, ¿realmente estás caminando a mi lado? Porque experimentamos soledad en medio del desierto. Pero tenemos que tener presentes que el Señor está con nosotros. Tenemos que confiar en las promesas del Señor. David aprendió que Jehová era su pastor en medio del desierto. Y David pudo decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque tú estás conmigo. Porque tú caminas a mi lado, porque aún en la oscuridad de la noche tú guías mi camino. Tu vara y tu callado me infundirán el aliento que necesito para seguir adelante. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos las promesas de Dios, allí encontramos aliento para seguir adelante. El mismo David expresa en el Salmo 34, 18 y 19, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y luego dice en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, en medio del desierto, en medio de la aflicción, debemos deleitarnos en el Señor. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y tribulaciones. Y a lo mejor usted dice, bueno, pero es que esto es contradictorio.
¿Cómo voy a tener gozo en medio de la dificultad? ¿Cómo voy a tener gozo en medio de la prueba? Pero dice, gózate, gózate, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gózate. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y dice además, otra vez os digo, regocijaos. O sea, por si te queda alguna duda, te lo digo de nuevo, regocíjate en el Señor. Y alguien me decía en una oportunidad, pero puedo regocijarme en medio de la situación que estoy viviendo, que estaba pasando por una situación difícil. Puedo regocijarme en medio de esta circunstancia cuando lo que quiero es echarme a llorar. Y yo le dije, bueno, pero Pablo dice que debemos regocijarnos siempre. Que debemos regocijarnos siempre. Porque cuando nosotros estamos en esta situación, cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas, derramamos nuestra alma delante del Señor. Y entonces el Señor viene a nosotros y nos da nuevas fuerzas, nos alienta y nos anima a seguir adelante. Entonces, hermanos, debemos tener la certeza de que en medio de tu desierto, en medio de los desiertos que nosotros podamos pasar, el Señor está con nosotros. Si estás pasando por ríos de dificultad, confía en las promesas del Señor. Si estás pasando una tormenta, recuerda que Jesús está en tu barca. Jesús está en tu barca. Él no se ha bajado de allí y Él está obrando. Porque sabes que todo lo que Dios hace es perfecto. Y aún en medio del silencio, Dios está obrando. Aún cuando en nuestro panorama no veamos la salida del sol, Él está obrando. En medio de tu tormenta, Dios está obrando. Así que no debemos temer. Deuteronomio dice, no temas, no te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Él sigue siendo fiel, mis hermanos. Él dice, no temas porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si usted se siente que no tiene fuerzas, y si usted no siente que no puede más, aún la Escritura dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová serán renovados, mi hermano. Si usted se siente hoy que no da más, qué bueno, porque nos podemos rendir en los brazos del Señor. Porque cuando nosotros decimos no puedo más, estamos diciendo, Señor, mis fuerzas se agotaron. Señor, no puedo dar ni un paso más. Pero confío en que tú vas a renovar mis fuerzas. Confío en que tú me vas a levantar. Confío en que tú vas a obrar en medio de la situación, en medio del problema, en medio de la aflicción, porque tú estás conmigo.
Porque aunque pase por esos ríos, ellos no me van a negar. Porque aunque pase por el fuego de la prueba, tú caminas conmigo. Y debemos confiar entonces en las promesas de Dios. Hay avivamiento en el desierto, hermanos, porque Él camina con nosotros y crecemos en intimidad con el Señor. Aprendemos a conocer a Dios en medio del desierto. Y por último, hay avivamiento en el desierto porque en el desierto hay transformación. En el desierto somos transformados. En el desierto toda fuente de seguridad y estabilidad desaparece. Y se hace evidente que necesitamos al Señor. Pero la aparente ausencia de Dios, porque es como nosotros lo concebimos, en realidad es el aula, es la escuela donde Él trabaja de la forma más profunda en nuestro carácter. En el desierto aprendemos a depender de la fuente, no del entorno. Aprendemos que no es por las circunstancias en las que vivimos, es porque nuestras fuerzas vienen de Dios. Entonces la fe deja de basarse en cómo nos sentimos y en cómo estamos, sino que se basa en las convicciones sólidas que brinda la palabra del Señor. Entendemos que nuestro sustento depende de Dios. Entendemos que nuestra vida descansa en los propósitos de Dios. El desierto nos sacude para recordarnos que solo Dios es eterno. Y en esa quietud, Dios habla a nuestras vidas y somos edificados. El oído espiritual se agudiza para escuchar los susurros divinos. Porque a veces Dios no habla en las grandes cosas, como le sucedió a Elías. Dios habló en medio del silbido apacible. Entonces tenemos que aprender a escuchar a Dios. El desierto nos quita la ansiedad por el futuro y nos enseña a confiar en la gracia y en la fuerza que Dios da cada día. Aprendemos a vivir un día a la vez. Aprendemos a no afanarnos, sino a confiar y a descansar en Dios. El desierto nos capacita para sostener, entender y guiar a otros cuando atraviesan sus propias tormentas. En el desierto, hermanos, somos transformados. El oro se purifica cuando pasa por el fuego. El desierto quema el orgullo. El desierto quema la autosuficiencia. ¿Sabe? A veces nosotros queremos hacer todo en nuestras propias fuerzas. Y queremos tener el control de todo. Pero el desierto nos enseña que el control le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestra vida descansa es en los propósitos de Dios. En el desierto crece el amor. En el desierto crece la templanza. En el desierto maduramos espiritualmente. ¿Sabe? Job pasó por pruebas terribles. Usted se pone a pensar un poco en lo que sufrió Job, en todo lo que perdió. Usted puede decir, wow, qué difícil. Y a lo mejor usted dice, no quisiera pasar por esa situación. Pero Job pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque mi piel esté deshecha, yo sé que Él vive. Y luego al final pudo decir, ¿sabes qué, Señor?
de oídas te había oído. De oídas había conocido quién eras tú. Pero dice, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco más íntimamente. Ahora sé quién eres tú. Porque la prueba me enseñó. Porque la dificultad me enseñó a creer y a confiar que Dios tiene el control de todas las cosas. Moisés tuvo que ser procesado en el desierto para luego ser el libertador de Israel. A sus 40 años no estaba preparado para asumir ese desafío de llevar a Israel y de introducirla a la tierra prometida. Y él tuvo que ser procesado en el desierto. Tuvo que su carácter ser transformado en el desierto para luego cumplir el propósito de Dios. Hay momentos en los que Dios nos lleva intencionalmente al desierto. Porque Dios nos quiere usar. Dios lo quiere usar a usted. Pero hay situaciones en su vida en las que Dios necesita trabajar. Hay situaciones de su carácter, de nuestro carácter, que Dios necesita moldear. Y entonces Él nos lleva al desierto para transformarnos. Porque necesitamos ser edificados. Porque necesitamos ser purificados como el oro. Para que entonces Él pueda cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. A veces necesitamos pasar por el desierto. Y comentaba en el grupo el jueves, y le decía a los hermanos en el grupo que podía dar testimonio de que Dios es fiel, de que Dios es fiel. Y les decía, el día miércoles cumplí por la misericordia del Señor 40 años en el Señor. Gracias al Señor llegué jovencita a los pies de Cristo. No nací en el Evangelio, pero llegué jovencita. Y yo le daba gracias al Señor ese día y le decía, Señor, no es mi logro, es tu logro. Señor, no soy yo, es tu gracia en mí. Es tu gracia en mí. Porque eres tú el que me has sostenido. Y sí, he pasado desiertos. Sí, he pasado momentos de aflicción. Sí, he estado allí en el crisol de la prueba. Pero también he aprendido que Él está conmigo. También he aprendido que Él sigue siendo fiel. También he aprendido que Él sigue estando sentado en el trono y que Él tiene toda potestad y toda autoridad en nuestras vidas y que Él hace conforme a su propósito en nosotros. Entonces, hermanos, en el desierto podemos ser avivados. Hay avivamiento en el desierto, porque en el desierto somos edificados, porque en el desierto somos transformados, somos moldeados según el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. En el desierto, hermanos, somos avivados porque Él está trabajando en nuestras vidas para usarnos de la manera que Él lo quiere hacer. Así que si está pasando por un momento difícil, si está pasando por un tiempo de aflicción, si está pasando por ese río, si está pasando por ese fuego, recuerde quién es en Cristo Jesús. Usted es un hijo de Dios y el Señor lo ama. Lo ama de tal manera que no lo podemos describir con palabras. Dios te ama.
en medio de ese desierto, confía en las promesas de Dios. No estás solo. Él camina contigo. Él está contigo. Y cuando tú no tienes fuerza, entonces Él te lleva en sus brazos. Pero nunca, nunca te deja solo. Confía que Dios está trabajando a tu favor. Y en medio de ese desierto, gózate. Gózate. Porque Él está transformando tu vida. Gózate porque Él está moldeando tu carácter. Gózate porque si Él está trabajando en ti es porque tiene grandes propósitos contigo. Gózate porque cuando tú salgas de ese momento de aflicción, cuando tú salgas de ese momento de prueba, tú vas a mirar atrás y vas a ver cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Entonces, hermanos, hay avivamiento en medio del desierto. Amén. Vamos a estar en pie en esta mañana.